El material de apoyo de esta clase es solamente para trabajo en la semana. Es lo mismo, si es el mismo libro, si lo único que me di el tiempo de imprimirlo. Kika, ¿necesita? Hermano, la idea es que ojalá todos puedan tenerlo. Hermano Edison. Manita, a ver. ¿Quiere uno? Sí, es el mismo, no se preocupe. Mejor. ¿Y si lo necesita Rodrigo? Ok. Que Rodrigo no comparte, parece. Por si acaso, este libro es un libro muy conocido que se repartía harto antes en la Iglesia del Señor, que se llama Cristianismo en Marcha. Esto va a ser solo el material de apoyo. No vamos a estudiar el Cristianismo en Marcha, vamos a estudiar el libro de los Hechos. Pero como es un libro que trata del estudio del libro de los Hechos, le puede servir como algunos datos, algunas cosas que son importantes. Así que no lo vamos a usar ahora, pero sí lo vamos a tener como una referencia, porque la idea es que vamos asignando en la semana conversaciones. Entonces, en las distintas células, trabajos, sobre todo cuando ya volvamos a la normalidad, vamos a estar planteándonos, por ejemplo, preguntas, conversaciones en cuanto a este libro que nos desafía mucho. Le pregunto, para que ya comencemos, ¿quiénes de los que están acá ha tenido la oportunidad de leer el libro de los Hechos? ¿Alguien que está aquí ha tenido la oportunidad de leerlo completo? ¿Lo ha leído? ¿Qué le ha llamado la atención del libro de los Hechos en su lectura? ¿Qué es lo que nos ha llamado la atención del libro? ¿Le ha llamado algo la atención? Fíjese que normalmente cuando se habla del libro de los Hechos, se dice que el libro de los Hechos es el libro eje dentro del entendimiento del Nuevo Testamento. Es el único libro histórico, incluso si usted lo mira, Hechos es como un puente. Hechos es como un puente, porque por un lado tenemos la historia de Jesús relatada en 4 evangelios, y después tenemos el salto, las 13 cartas de Pablo, las 8 cartas generales y Apocalipsis, y el vínculo, el nexo entre las cartas doctrinales, por decirlo de alguna manera, el nexo entre las cartas doctrinales y la vida de Jesús es Hechos. Y esa es la importancia que radica este libro. Porque si nosotros no tuviésemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, saltaríamos inmediatamente de la vida de Jesús a las enseñanzas doctrinales de Pablo. Y no veríamos cómo esto se puede aplicar de una manera práctica. Cómo esto se vivió. El proceso. Y cómo esto se vivió. Entonces el libro de los Hechos es fundamental porque podemos entender la práctica de la iglesia primitiva. Tú cuando lees a Pablo, ¿qué es lo que lees? Mandamiento a iglesias establecidas. Mandamiento, en este caso, doctrinales en cuanto a cosas que la iglesia tiene que hacer o que tiene que obedecer. Pero cómo vivía la iglesia, qué practicaba la iglesia, cuáles fueron las luchas que tuvo las congregaciones, cuál fue el empuje y el avance evangelístico, todo eso lo vamos a descubrir en el libro de los Hechos. Y por eso que es fundamental. Porque si nosotros tuviésemos solamente los relatos del Evangelio, imagínense lo que significaría esto. Cristo termina su relato con su muerte, su sepultura, su resurrección, Cristo asciende y después nosotros nos preguntaríamos, ¿y qué pasó después? ¿Y qué sucedió todo? ¿Y en qué terminó la historia de la iglesia? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Y qué pasó con los apóstoles? ¿Y dónde terminó todo? Entonces el libro de los Hechos se escribe para darle coherencia y continuidad a la historia que inició nuestro Señor Jesucristo. Incluso allí vemos la historia en este caso del establecimiento, la consolidación y el avance de la iglesia primitiva. ¿Cierto? Eso es importante que nosotros entendamos el lugar del libro de los Hechos dentro del relato bíblico, ya que es el único libro del Nuevo Testamento que tiene que ver con la historia de la iglesia, con la historia de la iglesia del Señor. Entonces, ¿usted quiere saber de la historia de la iglesia de Cristo? Usted tiene que ir al libro de los Hechos. Allí vamos a aprender cómo terminó todo, o cómo comenzó todo, por decirlo de alguna manera. Yo me lo pongo en el caso como cuando usted ha visto una película súper buena, ¿cierto?
y me imagino yo las distintas sagas que existen por ahí de películas, y cuando nosotros nos enteramos que salió la segunda parte, ¿qué hacemos? Queremos inmediatamente seguir esa saga, ¿o no? ¿Cierto? Ya sea que te guste El Señor de los Anillos, Harry Potter, los Transformers, no sé, las 50 sombras de Grey, lo que sea que te guste, de libros, de cosas así, cuando tú te enteras que hay una segunda parte, tú quieres seguirla. Por si acaso, para que usted entienda, el libro de los Hechos es la secuela del Evangelio, ya que todo lo que vimos en la vida de Jesús ahora va a tener una continuación, continuará. ¿Cómo va a continuar? Ahora, con la iglesia establecida, con todo lo que Jesús hizo y luchó y sufrió y murió para traer al mundo, para darlo a luz, por decirlo de alguna manera. Ahora vemos en el libro de los Hechos ya el alumbramiento, el parto, vemos ya la iglesia naciente y vemos cómo la iglesia comenzó a crecer en sus primeros días. ¿Ok? Entonces va a ser un desafío para nosotros el poder estudiar este libro, pero déjeme decirle algunas cosas que son importantes, algunas cosas que creo que son importantísimas cuando se trata de lo que es el estudio del libro de los Hechos. Y número uno, esto es lo importante. Primera cosa fundamental es que quiero darle el enfoque, número uno, quiero darle el enfoque a este estudio de que sea un enfoque de aprendizaje, no comparativo, porque si nosotros lo miramos muy bien, la iglesia primitiva era maravillosa. La iglesia primitiva, Hechos 17:6 nos va a decir que trastornaron el mundo. La iglesia primitiva era poderosa. Cuando los cristianos oraban, la tierra temblaba. Cuando Pablo oraba, un terremoto y se libertó y rompió toda una cárcel. Pasaron grandes acontecimientos sobrenaturales en el libro de los Hechos. Y a lo mejor muchos cuando leen el libro de los Hechos van a llegar a decir, ¿llegaremos nosotros a esa altura? No va a ser el propósito de este estudio hacernos esa pregunta. Va a quedar a cada uno de nosotros a conciencia personal cómo está viviendo en la iglesia primitiva. Tampoco va a ser el enfoque de este estudio el comparativo. Como la iglesia de Antioquía, como la iglesia de Jerusalén, la iglesia de tal lugar, la iglesia de aquí, la iglesia de Chillán. Tampoco estamos estudiando el libro de los Hechos para comparar la iglesia de Chillán. Que eso tenga que quedar claro, ¿cierto? Yo creo que el enfoque del libro de los Hechos es un enfoque personal, no comparativo. De que cada uno de nosotros vaya viendo cómo estas verdades van a impactar profundamente nuestras vidas. Yo noto muchas veces que cuando se habla del libro de los Hechos, y por eso es que lo estoy diciendo que ese va a ser el enfoque, no vamos a leer el libro de los Hechos para compararnos, porque no hay manera que nos podamos comparar con los cristianos primitivos. No va a haber manera que nos comparemos de que aquí en Chillán van a haber 3.000 bautismos, o de que vamos a vender nuestras casas y vamos a poner a los pies de los apóstoles. Ni ninguna de esas cosas no van a suceder. Pero espero en Dios que algo del espíritu de los cristianos de la iglesia primitiva se impregne en nosotros. Y ya con que cada uno de nosotros salga a cada clase pensando, me gustaría a mí personalmente ser como los cristianos del primer siglo. Eso ya va a ser la ganancia del estudio. Pero si vamos a estar comparándonos, juzgándonos, criticándonos o teniendo malos pensamientos de cada uno de nosotros, entonces no se va a cumplir el propósito del libro. Porque el propósito del libro es contarnos una historia. ¿Para qué? Para animarnos. Para animarnos que así como Dios trabajó en el primer siglo poderosísimamente con la iglesia, también hoy día, en el siglo XXI, Dios puede trabajar poderosísimamente con todos nosotros si nos ponemos a disposición del Señor. ¿Cierto? Yo creo que el libro de los Hechos se sigue escribiendo hoy día, pero ahora a lo mejor ya no como Lucas, un escritor inspirado. Yo creo que el libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo en el cielo, ya que Dios todavía sigue mirando la historia de los hombres y sigue viendo que en cada nación, que en cada reino, que en cada ciudad hay iglesias del Señor que siguen desafiándose, que siguen queriendo crecer, que siguen queriendo avanzar. Y la historia se sigue escribiendo. Ahora ya no solamente en un pequeño rincón desde Jerusalén a Samaria, Judea, hasta Roma, sino que ahora en cada continente hay una iglesia del Señor
una iglesia fiel del Señor, cristianos que se quieren desafiar. Entonces la ganancia de este estudio no va a ser ni comparativo, va a ser un enfoque personal, un enfoque práctico, ya que vamos a aprender de la historia de los cristianos primitivos para ahora nosotros poder empaparnos de esos sentimientos. No quiero que se entienda como algo de un mandamiento, porque a veces la gente lo entiende mal. ¿Y por qué le digo eso? Porque dicen, la iglesia vendía todos sus bienes, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No, no es así. No es así. Cada uno de ellos vivió en un tiempo y en un lugar determinado y tuvieron que responder a situaciones determinadas. Ahora nosotros estamos viviendo en otro contexto y también tenemos que responder de la misma manera a la voluntad de Dios y aplicar estas verdades, en este caso, a nuestra vida. Ese va a ser el enfoque. ¿Ok? Para que estemos claros, que va a ser un enfoque personal, no va a ser un enfoque comparativo, no vamos a estar pensando en el otro, ve que uno siempre tiende a pensar en eso, oye, el cristiano de allá, justo el hermano tanto no vino y era para él la palabra, y siempre estamos pensando y queremos aplicar la palabra en otra persona. No, leamos el libro de los Hechos y pensémonos y preguntémosle a Dios, ¿qué Dios quiere para mí con el libro de los Hechos? ¿Qué es lo que Dios va a poner en mí con el libro de los Hechos? Tal vez no voy a ser un Pedro, no voy a ser un Pablo, tal vez no voy a ser un gran apóstol, no voy a hacer milagros, pero también en el libro de los Hechos vamos a aprender la historia. Por eso es que digo que no es comparativo, porque nunca nos vamos a poder comparar a esas cosas sobrenaturales que sucedieron. Pero sí podemos aplicar esta verdad y decir, ¿cómo yo puedo ser, por ejemplo, como Bernabé? ¿Cómo puedo yo, tal vez, como Apolos? ¿Cómo puedo yo, tal vez, como Tito, como Lucas? Y otros varones cristianos, como Timoteo. ¿Cómo puedo yo ser un cristiano fiel y verdadero en el mundo que vivo yo y puedo seguir el ejemplo de estos grandes hombres como Priscila y Aquila, un matrimonio para Dios? Y podemos ir aprendiendo constantemente en estas clases acerca de esos ejemplos fundamentales, ¿ok? Para que lo entendamos. Ahora, cuando hablamos del libro de los Hechos, si usted mira ahí en Hechos capítulo 1, versículo 1, siempre se comienza haciéndose algunas preguntas. Normalmente cuando estudiamos un libro de la Biblia, normalmente nos hacemos algunas preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Y dónde lo escribió, por ejemplo? ¿Cierto? Ok, la tradición, porque no hay ningún indicio literal. La tradición nos dice que el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas es el mismo autor que escribió el relato de los Hechos. Ya sea por el estilo literario, ya sea por las palabras que se usan, ya sea por el mismo destinatario que se eligió, se entiende que quien escribió el libro de Lucas fue el que escribió también el libro de Hechos. Y eso dice Hechos 1.1, porque en Hechos 1.1 dice en el primer tratado. ¿Y cuál es el primer tratado entonces? El Evangelio de Lucas. ¿Ok? Para que usted lo entienda. O sea, y esto también tengo que anexar un comentario histórico, en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, el libro de Lucas con el libro de los Hechos circulaban en un solo volumen. Fueron separados después cuando se ordenaron los libros, pero circulaban en la iglesia primitiva como un solo volumen, dice la historia, y que se llamaba Hechos de los Orígenes Cristianos, o Orígenes se llamaba. O Orígenes se le llamaba este libro. Y era un libro que contenía dos partes, que era Lucas y Hechos. Con el paso del tiempo, cuando se fueron ordenando los libros, se decidió mejor dejar a Lucas en el espacio donde estaban los relatos de la vida de Jesús, y a Hechos se le puso en otro lado, en el espacio de los relatos históricos. Pero circulaban en el primer, segundo, tercer siglo, circuló este libro, estos dos libros como un solo tomo, como un solo volumen, que se le llamaba, en este caso, Orígenes principalmente, o Orígenes, o Comienzos, también otros le llamaban por ahí, que hablaba de la historia de los comienzos, porque la historia del comienzo del Evangelio cuando llegó Jesucristo, y después el comienzo de la iglesia primitiva. ¿Ok? Por si acaso, ese es el vínculo que nosotros entendemos. Ahora, si usted se fija muy bien, y estoy citando Lucas constantemente, dice en el primer tratado, oh Teófilo.
Y si usted me acompaña un poquito en el Evangelio de Lucas, por favor, mire que el Evangelio de Lucas va a decirnos, por ejemplo, en versículo 1 al 3, Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 3, le voy a pedir a mi hermano Rodrigo, está con Reina Valera, ¿cierto? Sí, con Reina Valera. Ok, voy a pedirle a mi hermano Rodrigo Bustamante si puede buscar Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cómo es llamado aquí el destinatario? Pero dice, excelentísimo Teófilo. Entonces, si usted se fija, aquí está el vínculo con lo que nosotros estamos diciendo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, o Teófilo. Si usted se fija, la única diferencia del enfoque entre el primer tratado y el segundo tratado es la temática. Porque como leía muy bien nuestro hermano Rodrigo, la temática del Evangelio de Lucas es poner por orden un relato de la vida de Jesús. Ya que circulaban muchas opiniones, muchas ideas, muchas historias vagas de la vida de Jesús, entonces le pareció bien a Lucas el poder poner por orden un relato, en este caso correcto, cabal, histórico, de la vida de Jesús. Entonces ahora cuando nosotros vemos Hechos, ya Jesús ha partido, Lucas termina allí con la despedida con los apóstoles en el templo, y o sea, se despide de ellos y después ellos van al templo, y el Evangelio, y en este caso allí termina el Evangelio, y el libro de los Hechos comienza exactamente en el lugar donde termina Lucas. En la misma reunión, bajo el mismo contexto, o sea, la misma continuidad, por si acaso. Cuando usted mira los dos libros, usted se va a dar cuenta que donde va a terminar Lucas es exactamente el lugar donde va a comenzar Hechos, y por eso que él hace esa separación para decir ahora, en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio de Lucas. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y desde aquí en adelante, entendemos nosotros que ahora el vínculo ya no es con Jesús, porque él ahora va a partir arriba, y ahora lo que va a relatarnos la historia de Hechos es lo que Jesús va a hacer a través de la vida de quienes fueron sus discípulos y de quienes fueron sus apóstoles. O sea, como lo podemos entender nosotros ahora, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, en este caso también Hechos es un relato de la vida de Cristo, pero ahora de nosotros, porque nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cristo todavía sigue moviéndose en este mundo, Cristo todavía sigue hablando en este mundo, Cristo todavía sigue sirviendo en este mundo, Cristo todavía sigue andando y caminando en este mundo. ¿Cómo? A través de nosotros. Ahora. A través de nosotros, su iglesia. Y por eso que comienza el libro de los Hechos, formando a su iglesia, ahora el cuerpo de Cristo en la tierra, el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra, y ahora vemos cómo Cristo sigue haciendo su obra, pero ahora a través de hombres, de mujeres, de toda tribu, de toda clase, de todo país, de toda lengua, de todo lugar. ¿Ok? O sea, por eso es que es una continuidad, porque vemos la obra de Cristo. No es la obra de Pablo, no es la obra de Pedro, no es la obra de unos apóstoles. Es la continuación de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero ahora, en la vida de aquellos que fueron tocados por la predicación, por el mensaje de Jesucristo. Se dice, número 2, entonces entendemos que nuestro autor es Lucas, el médico amado,
Entendemos que era un compañero habitual de Pablo. ¿Por qué sabemos eso? Yo me acuerdo que hace tiempo atrás di un estudio donde mostré que en el libro de los Hechos, Lucas sale insertado como una persona presente. Nosotros partimos, zarpamos, ¿se acuerdan? Que mirábamos en Hechos 16, mirábamos un poco en Hechos 20 y veíamos cómo Lucas se insertaba. O sea que el escritor del libro de los Hechos tiene que haber sido un testigo presencial y un acompañante, un viajero, junto con Pablo. Tiene que haber sido parte del equipo misionero. Porque hablaba de Pablo en tercera persona, hablaba de Pablo, y en este caso él se incluía después en primera persona, cuando se hablaba de los movimientos que Pablo hacía con su equipo evangelístico. Por ejemplo, cuando pasó en Hechos 16, normalmente hay un cambio, hay un intercambio entre la palabra nosotros y ellos, por decirlo de alguna manera, y también en Hechos capítulo 20 y 21 también se ve nuevamente el intercambio entre la palabra nosotros y ellos, entendiendo que el autor estaba presente en la historia. Y por eso que la tradición bíblica menciona que Lucas, un compañero habitual en los viajes de Pablo, incluso en segunda de Timoteo dice eso, que Lucas está conmigo, que Lucas solo está conmigo, se ve que era uno de los compañeros más fieles, que tenía el apóstol. Teófilo, ¿qué ha escuchado usted de Teófilo, mi hermano? ¿Qué ha escuchado usted de Teófilo? ¿Ha escuchado algo de Teófilo? ¿Quién es Teófilo? Leímos en Lucas capítulo 1, versículo 3, la frase excelentísimo, ¿cierto? Por si acaso, la frase excelentísimo, hace un tiempo atrás la estuve analizando, aparece en 2 o 3 oportunidades más en el libro de los Hechos, por si acaso. Y normalmente cuando se usa la frase excelentísimo, se está hablando de un alto funcionario romano, no de un rey judío, por si acaso, no de una persona de un estirpe o linaje real, no, sino que se está hablando de un alto funcionario judío. Mire, acompáñeme por favor aquí mismo, porque Lucas también la usa en el libro de los Hechos. Quiero mostrárselo con los textos exactos, y si usted lo mira, por ejemplo, en el capítulo 23, por ejemplo, y Pablo se encuentra en Cesarea, está preso, tiene que presentar defensa, y en Hechos 23, 26, le voy a pedir a mi hermana Claudia, Hechos capítulo 23, versículo 26. Dice Claudio Licias al exaltísimo gobernador Félix Salud. Ok, no se preocupe. O también nuevamente se le habla a Félix, el gobernador es un alto funcionario romano por si acaso, y también se dice en 24:3, también se le habla al gobernador Tértulo el orador, el bueno para las palabras, que quería acusar a Pablo, que se contrató para acusar a Pablo, le dice allí en Hechos 24:3, oh excelentísimo Félix. Nuevamente la misma frase aplicada a un gobernador, a un alto funcionario, un oficial romano. Y también me recuerdo yo que en el capítulo 25, entiendo yo, 26. Déjeme buscarlo bien, que lo estoy diciendo al ojo nomás. Acá, claro. Capítulo 26, versículo 25. Capítulo 26, versículo 25. Nuevamente se usa la misma frase, pero ahora en la defensa de Pablo, que estaba haciendo con Festo. Por si acaso, con Festo. Y Pablo le dice, mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo.
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Ok? Por si acaso, el rey Agripa era el rey judío, pero Festo en este caso, Festo era el gobernador, o sea, el alto funcionario romano que el emperador ponía para administrar las provincias. Y normalmente los títulos que se le llamaban eran títulos de excelencia, superlativos, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, si Lucas está utilizando ese mismo título que se usó, por ejemplo, para hablar de Félix, para hablar de Festo, no hay nadie más, ni al rey, ni a Berenice, ni a ningún otro funcionario que fuera judío, se le llamó de esa manera, eso debe indicar, en este caso, de que Teófilo tiene que haber sido un alto funcionario romano. ¿Ok? Y por si acaso, por su nombre, que es de origen griego, lo más probable es que tiene que ser un gentil. Un gentil. No tiene que venir de una estirpe judía. Entonces, nos dice, por lo menos la tradición bíblica, que Teófilo era un alto funcionario y que Lucas escribe este libro, ya que Teófilo llegó a convertirse en cristiano, por si acaso este alto funcionario romano llegó a convertirse en cristiano, y por ejemplo Lucas escribe para poder darle a conocer, para que conozcas bien la verdad. Y el libro de los Hechos en este caso también, para que conozca, en este caso, cómo el Evangelio, cómo la iglesia primitiva comenzó desde Jerusalén y llegó hasta lo profundo del Imperio Romano, la capital misma, en este caso la capital misma, del imperio más grande que por lo menos había existido hasta ese tiempo. ¿Ok? Para que entendamos. Entonces, ¿quién es nuestro escritor? Lucas, compañero de Pablo, ¿cierto? Compañero de viaje misionero de Pablo, Hechos 16, Hechos 20. ¿Quién es nuestro destinatario? Teófilo, un alto funcionario romano, lo más probable. ¿Y por qué escribe entonces Lucas? Para presentar una defensa del cristianismo, ya que en esos tiempos la iglesia estaba siendo perseguida y estaba en este caso enfrentando difamación, persecuciones, problemas, y Lucas se ve la necesidad, inspirado por Dios obviamente, de defender a la iglesia desde otro punto de vista, ya que Lucas era un médico, un profesional, una persona más erudita, una persona más educada, y él, en este caso, desde su posición, va a defender el Evangelio, remitiéndole estos dos libros a este alto funcionario romano y cristiano, por si acaso, porque era cristiano, por lo que sabemos nosotros, de que hace poco se había convertido en cristiano, para que él conociera la verdad y para que él supiese que la iglesia de Cristo no era una amenaza para el imperio romano, que supiera que no era una amenaza, realmente, porque no tenía nada que ver un reino con el otro reino, ¿cierto? El reino de Dios no tenía nada que ver con el reino humano, ni el emperador de este reino de acá tenía nada que ver con el rey de reyes y señor de señores, que en este caso reina sobre la iglesia. Y por eso, en este caso, Lucas escribe. ¿Cuándo fue escrito? Se cree, estuve mirando eso, se cree porque el relato de los Hechos nos cuenta de cómo el Evangelio llegó y cómo Pablo llegó hasta Roma. O sea que no es un libro detallado de toda la historia de la iglesia y de cómo el Evangelio llegó a todo el mundo, ¿cierto? Sino que es un relato que se escribe hasta cuando el Evangelio llegó a Roma, ¿ok? Porque eso es lo que aparece en el capítulo 28, cuando Pablo tiene que estar 2 años esperando la audiencia con el emperador. Allí termina Hechos en 28, Pablo esperando 2 años la audiencia, y después de esos 2 años nos dice la tradición que Pablo fue puesto en libertad, y la evidencia histórica nos dice que Pablo fue puesto en libertad. Entonces, ¿cuándo probablemente tiene que haberse escrito el libro de los Hechos? Lo más probable es que el libro de los Hechos tiene que haberse escrito entre el año 60 al 62, porque en ese tiempo Pablo llegó a Roma. ¿Por qué no puede ser después? Es súper simple, porque eso lo estuve pensando. ¿Por qué el libro de los Hechos no puede ser escrito después? Porque en el año 64, el emperador romano, Nerón,
se volvió loco y quemó Roma. Y desde ese momento en adelante, la iglesia de Cristo pasó a ser el enemigo del imperio. Entonces no serviría de nada escribir el libro de los Hechos, porque en ese momento los cristianos estaban patitas para que las quiero. Y estaban todos escondidos porque Nerón se había propuesto acabar con la iglesia del Señor. Entonces tiene que haber sido escrito en tiempos antes, cuando todavía la iglesia gozaba un poco de prosperidad y gozaba de un poco de paz, porque hubiese sido muy difícil, por ejemplo, el encarcelamiento que se presenta ahí, de Hechos 28, no tiene nada que ver con el encarcelamiento que se presenta, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, donde Pablo dice, yo, el tiempo de mi partida está cercano, ya me van a matar, procura venir pronto a verme. Entonces, como Pablo sufrió 2 encarcelamientos, se cree que la escritura del libro de los Hechos fue más cercana al primer encarcelamiento, que sucedió por si acaso entre el año 58 al 60, en ese tiempo más o menos, que al segundo encarcelamiento de Pablo, que Pablo estuvo encarcelado por segunda vez, aproximadamente, todos estos datos son aproximados, entre el año 67 a 68. ¿Ok? Porque ahí muere. Pablo se data su muerte aproximadamente entre el 67 y 68. Ya Nerón lo tomó preso por segunda vez, pero ahora ya con Nerón como emperador, y Nerón no va a tener piedad. Obviamente que va a matar a uno de los principales líderes, va a quitarse la amenaza de encima y va a cortarle la cabeza a Pablo aproximadamente entre el año 67 y 68. El lugar de la escritura, por si acaso el lugar de la escritura, probablemente porque el relato de los hechos termina allí, se escribió, tiene que haberse terminado de escribir esto en Roma. ¿Ok? Porque allí estaba Pablo, allí estaba Lucas, que le acompañaba como médico, y allí estaban algunos otros cristianos, y Pablo por un periodo de 2 años tuvo la posibilidad de alquilar una casa y de poder predicar abiertamente el Evangelio en Roma, cosa que no hubiera podido hacer después, no, nunca más lo pudo hacer. Pero tuvo 2 años de poder alquilar una casa, encadenado un soldado obviamente, pero tenía que estar encadenado un soldado y tenía que predicar la palabra, y podía predicar la palabra abiertamente en Roma. Entonces se cree que en ese tiempo fue cuando Lucas aprovechó de terminar el relato de los hechos y de contarnos cómo el Evangelio llegó hasta la capital misma del imperio más grande que ha existido en el mundo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas hasta aquí en cuanto al autor, destinatario, tiempo y lugar? ¿Todo claro hasta aquí? Ok. Ahora, otra cosa importante que decir es que el título que nosotros tenemos en nuestra Biblia es un poco engañoso. Quiero hacer este comentario, pero normalmente nuestras Biblias o ponen hechos de los apóstoles, por si acaso. Poco se habla de los apóstoles, la verdad. Poco se habla de los apóstoles hablando del grupo original de los 12. Incluso alguien podría decir mejor que este libro habla de algunos hechos de algunos apóstoles. Porque más allá de que se habla de Pedro, de Juan, se habla un poco de Matías, pero de ahí en más, la figura que más destaca son Pablo, Bernabé, Timoteo, Silas, hombres comunes y silvestres que no vivieron con Cristo y que también ellos impulsaron la obra de Dios en la iglesia primitiva. ¿Ok? Para que entienda que no se está enfocando, no se enfoca, usted no va a encontrar, y la historia va a estar la historia de Bartolomé, y va a estar la historia de Jacobo. Jacobo aparece y ¡pum!, le corta la cabeza. Así apareció. Y del otro, Jacobo el menor, ni se sabe. Del otro Judas, ni sabemos. Y hay muchos de los apóstoles que no salen mencionados. Eso no significa que no hizo nada. Solamente que el Espíritu Santo no nos quiso hablar de la obra que impulsaron ellos. Pero recuerde que los 12 recibieron la gran comisión y salieron por el mundo a predicar la palabra de Dios. Así que los 12 tienen que haber hecho la obra, pero en este caso parece que en el propósito de Dios y de Lucas era poder mencionarnos algunos acontecimientos fundamentales de la historia de la iglesia primitiva. ¿Ok? Por eso me gusta más, y esto es lo que quiero decir, por esto lo toqué, porque si usted se fija, si no habla tanto de los apóstoles y habla más que nada de cristianos ordinarios,
al final me encanta eso porque realmente al que se destaca por detrás de todo el trabajo, la labor y la obra de los apóstoles, de los evangelistas, de los ministros, de los diáconos, de los ancianos, ¿quién es el que se destaca siempre detrás de todo? ¿Mm? El Espíritu Santo. Y si usted se va a dar cuenta, el énfasis deliberado del libro de los Hechos no es mostrarnos tanto cuán poderoso, cuán erudito o cuán capacitado era Pedro, Pablo o alguno de los apóstoles, sino demostrarnos cómo el Espíritu Santo irrumpió ya desde el capítulo 2 y cómo el Espíritu Santo conquistó e hizo la obra en su iglesia. Entonces el título que me gusta más cuando miro el libro de los Hechos realmente son los Hechos del Espíritu Santo. De cómo el Espíritu Santo usó hombres y mujeres cotidianos, normales, corrientes, comunes, y cómo los capacitó y cómo los llevó por el mundo y cómo los puso en aprietos y circunstancias y cómo ellos pudieron expandir, en este caso, el Evangelio glorioso. Porque el único propósito del libro de los Hechos, y note muy bien, ¿cuál es la misión más importante que tiene la iglesia? ¿Cuál es la misión más importante? Predicar el Evangelio. Esa es la misión más importante. No hay otra misión. ¿Es importante la edificación en la iglesia? Sí. ¿Es importante tomar la cena del Señor en la iglesia? Sí, porque estoy viendo cosas que pasaron en el libro de los Hechos. ¿Es importante ayudar a los pobres en la iglesia? Sí. ¿Es importante servir a los necesitados como los diáconos lo hicieron en la iglesia? Sí. Hubo muchas obras descritas en el libro de los Hechos. Obras que la iglesia del siglo XXI también puede hacer. Pero si usted se fija, el único enfoque primordial, fundamental del libro es ver cómo el Evangelio se expandió. O sea, estos 12 hombres tomaron la misión de Cristo, recibieron el Espíritu Santo y cómo ellos contaminaron, cómo ellos expandieron, cómo ellos esparcieron esta semilla por todo el mundo. Entonces el enfoque principal del libro de los Hechos es evangelístico. Evangelístico. Más que conocer cómo la iglesia se desenvolvía, era cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia avanzaba, cómo la iglesia no se quedaba aún en medio de problemas internos, porque van a haber problemas internos en la iglesia, y cómo lo solucionaron los apóstoles o los pastores, los líderes. Hubo problemas externos, agentes externos como persecuciones de los judíos, de los romanos, y así va a suceder en los pueblos gentiles. Muchos de ellos fueron apedreados, muchos de ellos fueron apaleados, azotados. Al final muchos de ellos fueron lanzados fuera de las ciudades como casi como bulto, pero aún así como ellos se sobrepusieron ante todas esas circunstancias y pudieron predicar la palabra. Y después de que termina el libro de los Hechos podemos ver iglesias del Señor regadas por todo el imperio, como la iglesia creció y avanzó en medio de la persecución, perseguido y todo lo demás. Y todo lo que pasó, que vamos a estar relatando en todas estas clases sucesivas. Entonces, si le puedo hablar de una estructura, para que ya vamos terminando, por si acaso quiere anotarlo por ahí. Si me acompaña en Hechos capítulo 1, versículo 8, y téngame paciencia, porque sé que esta primera clase siempre es aburrida. Siempre la primera clase de introducción sin el texto es un poco más latera, hay que dar datos, informaciones, pero después le va a servir porque le va a proveer el fundamento de todo lo que vamos a estar hablando en sucesivas clases. Pero si usted mira en Hechos capítulo 1, versículo 8, se ha dicho por ahí que en este solo versículo vemos el punto principal, estructura y enfoque principal de todo este libro de 28 capítulos. ¿Ok? Así que muy importante, y son palabras, por si acaso, de nuestro Señor Jesucristo, en su despedida con sus apóstoles, y en ese momento le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, como propósito fundamental, Cristo les dice a sus apóstoles, vayan y lleven mi evangelio con poder.
Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, yo los necesito predicando en Jerusalén, yo los necesito predicando en Judea, yo los necesito predicando en Samaria, yo los necesito predicando hasta lo último de la tierra. Yo me imagino a Pedro, a los apóstoles que habían vivido ahí en el lago de Capernaum, ahí, que nunca habían salido de sus botes cazando pescado, y vamos a tener que ir a todo el mundo, y no sabemos hablar en otro idioma, por si acaso por eso son las lenguas, porque Dios los tiene que capacitar para llevarle a todo el mundo a predicar el Evangelio. Y ahí tú te vas dando cuenta cómo Dios tomó hombres totalmente del vulgo, sin letra nos dice Hechos, hombres que no sabían ni leer y escribir, pescadores, simples hombres sin educación, y cómo los llevó a predicar el Evangelio a todas las regiones, incluso hasta el fin del mundo, y los puso incluso delante de reyes, de oficiales, de emperadores, de grandes personajes. Cómo el Evangelio fue llevado por instrumentos totalmente deficientes, por decirlo de alguna manera, porque si usted mira a los apóstoles, cuando uno mira a los apóstoles, y uno ve que no había curso en ese tiempo para ser apóstol, ni había instituto bíblico para ser apóstol, Jesús tomó de lo que tenía ahí. Algunos medios locos revolucionarios, algunos como por ejemplo Leví, traidores a la patria, trabajando para los romanos, algunos tal vez pescadores como Pedro, como Andrés, como Jacobo, como Juan. Dios tomó de la creme, de lo peor, para poder tomar un pueblo para sí, discípulos para él, y los tomó, los capacitó, y ahora vamos a ver el resultado de los 3 años y medio que pasaron con Cristo, y de cómo ellos, después de 3 años y medio de pasar con Cristo, cómo ellos ahora, aunque todavía tenían fallas, cómo ahora ellos fueron los representantes de Cristo. Y la gente cuando los miraba, estos tienen que haber andado con Jesús, cómo hablan, cómo se mueven, lo que hacen, estos tienen que ser de Jesús. Estos tienen que haber conocido a Jesús, tienen que haber vivido con Jesús. Es lo mismo que hoy día Dios busca en nosotros. Que cuando la gente nos vea, la gente vea la influencia de Cristo en nosotros. Y que la gente nos mire y diga, este tiene que haber aprendido de Jesús, este tiene que andar con Jesús, este tiene que estar haciendo las cosas de Jesús. Por algo es como es. Por algo hace lo que hace. Habla como habla, piensa como piensa, sirve como sirve. Se comporta y se conduce como se conduce. ¿Cierto? Ya que la iglesia primitiva fue la fiel representante de Jesús en ese tiempo. Ahora nosotros somos los fieles representantes de la iglesia de Jesús, de la obra de Jesús en esta tierra. ¿Amén? Ok, pensando en eso entonces, que ahí está el bosquejo, si miramos desde el capítulo 1 al capítulo 7, si quiere anotarlo por ahí, que lo tengo aquí anotadito, del capítulo 1 al capítulo 7, vamos a ver un énfasis en la obra en las tierras de Jerusalén. ¿Se acuerda que aquí dice 1:8 y me seréis testigos en Jerusalén? Bueno, desde el capítulo 1 al capítulo 7 vemos testigos en Jerusalén. Después de eso, desde el capítulo 8 de Hechos hasta el capítulo 12, vemos testigos en el resto de Palestina, o sea, en Judea y Samaria, porque eso es Palestina, por cierto. Desde el capítulo 8 al capítulo 12 vemos la obra de Dios en las tierras de Palestina, Judea y Samaria. Me seréis testigos en toda Judea y en Samaria. Y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 vemos la tercera etapa de progresión en el evangelismo, y dice acá, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra, y vemos realmente desde el capítulo 13 los viajes misioneros de Pablo hacia todo el mundo, vemos en este caso el encarcelamiento de Pablo y su viaje a Roma, o sea, testigos hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Así vamos a estar estudiando el libro de los Hechos en esas 3 secciones, capítulo 1 al 7, los hechos que impulsó el Espíritu Santo en Jerusalén, 8 al 12, los hechos que el Espíritu Santo impulsó en las tierras de Palestina, Judea y Samaria, respectivamente, y capítulo 13 al 28, los hechos que impulsó el Espíritu Santo, y ahora en el resto del mundo, porque desde el capítulo 13 comienza el primer viaje misionero, y cómo Pablo sale de Antioquía
a predicar la palabra a todo el mundo y hace 3 sucesivos viajes que conquistan a muchos y se establecen cientos o decenas de iglesias del Señor y se convierten miles de personas en el resto del mundo conocido hasta esos tiempos. Por eso que digo de que Hechos 1.8 es un buen bosquejo, una buena estructura, un buen resumen de todo lo que vamos a estar mirando. De todo lo que vamos a estar mirando en este libro. ¿Ok? ¿Algo que decir? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Todo claro hasta el momento? Ok. Ya el próximo miércoles, Dios mediante, son las 8:57. Ya el próximo miércoles, lea el libro de los Hechos, por favor. Ya vamos a empezar con la primera sección del estudio, cómo el Evangelio, cómo el Espíritu Santo se movió en Jerusalén. ¿Ok? Mirando desde el capítulo 1 al capítulo 7. ¿Ok? Pero obviamente, lea el material de apoyo que tenemos, para que le pueda ayudar un poco más. Lea el capítulo 1 porque ahí nos vamos a estar centrando sobre todo en la despedida de Jesucristo, en la elección del sucesor de Judas y todas esas cosas que quedaron pendientes del final de Lucas, que se van a abordar aquí en la preparación, en el preámbulo, en este caso en el capítulo 1 de Hechos. ¿Ok? ¿Algo que decir entonces? Hay que estudiar, hay que leer entonces. Pero es un bonito desafío, ¿no? ¿Le anima a leer el libro de los Hechos? Es un buen libro, ¿cierto? Nos va a desafiar, Quiero empaparme, le oré a Dios hoy día eso, que quiero empaparme, ojalá del corazón de los cristianos de la iglesia primitiva. Aunque sea un poquito que me contamine, un poquito que me empape, va a ser suficiente tal vez para poder hacer un pequeño temblorcito en el mundo. ¿Ve que cuando los cristianos andaban en Tesalónica, la gente decía que ellos trastornaban el mundo? Yo todavía tal vez no he hecho ni un temblor ni de grado 3 en el mundo, ni menos, ni grado 2, ni grado 1, pero los cristianos de la iglesia primitiva cuando andaban en el mundo, la gente decía, estos trastornan, estos remueven todo. Así que Dios nos ayude, ojalá como iglesia, a poder que la gente acá en Chillán pueda decir, estos que trastornan el mundo entero, más encima también llegaron a Chillán y vienen a trastornar esta ciudad. ¿Amén? Amén. Vamos a orar entonces para terminar y vamos a estar considerando las peticiones. ¿Por qué vamos a estar orando? Y le voy a estar pidiendo a mi hermano Edison que ponga atención, por favor, en las peticiones del pueblo. Pero ¿por qué vamos a estar orando? Hermana Nat.